Hablamos de cultura financiera y de formación financiera aquí en esta 13ª edición del Foro de Empleo y Emprendimiento de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia. Para ello tenemos con nosotros a Diana Villalba, que es coordinadora del Máster Oficial de Asesoría Jurídica de Empresas de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Diana Villalba, gracias por estar aquí, bienvenida. Hola, buenos días. En primer lugar, ¿qué es la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros? Pues la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros es una entidad que lleva más de 20 años tratando de consolidar Valencia como plaza financiera de referencia a través de una formación práctica, actual y de calidad. Estamos ubicados en el edificio de la Bolsa de Valencia y nuestra actividad precisamente es la de ofrecer dicha formación y además estamos integrados por un colectivo de socios, entre los cuales se encuentran despachos profesionales, entidades financieras, entidades, empresas industriales y de servicios que le dotan de un valor añadido a la entidad. ¿Cuáles son las actividades que desarrolla la Fundación? Pues además de una serie de jornadas o seminarios temáticos y específicos, nosotros impartimos 4 grandes posgrados. En primer lugar, un máster en finanzas que está en proceso de oficialización, que especializa en mercados financieros y bolsa. Un máster oficial de asesoría jurídica de empresas, el cual coordino, que pretende una especialización en derecho de empresa y formar sobre todo perfiles jurídicos, de ADE, de empresariales o de económicas en la formación y dirigirlos al asesoramiento interno o externo en las empresas. Un programa superior de planificación, control y tesorería que busca el control de gestión de la evolución de la empresa a través del seguimiento de la tesorería, del control de gestión o de la planificación, y por último un programa superior de asesoramiento financiero que busca una formación en el asesoramiento de servicios y de productos financieros. En cualquier caso, esta formación toda ella está impartida por profesionales en activo del sector. Y además de toda esta actividad, que sin duda pues, están transmitiendo a los alumnos que se interesan, ¿cuál es el objetivo principal de la presencia de la Fundación aquí en este Foro de Empleo y Emprendimiento? Precisamente los alumnos nos están preguntando cómo orientar sus carreras profesionales, cómo orientarse hacia la búsqueda de empleo, qué formación o qué especialización es necesaria o está siendo más demandada por el sector financiero actual, cómo hacer más atractivo su currículum o cómo acceder directamente a las ofertas profesionales. Y precisamente eso es lo que nosotros ofrecemos a través de nuestra formación, es el contacto y el network con los profesionales del sector y pues sobre todo que evitar que los recién titulados tengan que salir de Valencia para hacer una formación de nuestras características. Bien, esperemos que la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros siga avanzando en ese objetivo de seguir consolidando Valencia como una plaza financiera de referencia. Diana Villalba, coordinadora del Máster Oficial de Asesoría Jurídica de Empresas de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias.